todos. Continuamos con esta serie de programas en torno a la educación en el amor humano y a la sexualidad. Y estamos en la sesión número 12, que tiene como título Homosexualismo y transexualidad. Como veis, unos temas de verdadera actualidad. Y voy a comenzar este tema, el desarrollo de este tema, por algo que quizás os va a sorprender, por una de esas manipulaciones comunicativas de las que muchos medios se han servido para intentar distorsionar también la palabra de la vida de la Iglesia. Me refiero a una conocida frase que marcó el inicio del pontificado, los primeros años del Papa Francisco. La frase era, dicha en el contexto de una rueda de prensa en el avión: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? Seguro que conocemos todos aquella famosa frase del Papa Francisco que generó distintas manipulaciones generalmente, ¿no? Era una conversación de 80 minutos que tuvo lugar en el viaje de regreso de Brasil a Italia en el viaje del año 2013. Y en respuesta a la pregunta que le cuestionaba sobre el informe de un lobby gay, supuesto lobby gay, en el seno del Vaticano, el Santo Padre distinguía lo que es ser una persona con tendencia gay y formar parte de un lobby. En concreto, esto es lo que dijo el Papa literalmente. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien. Dice que no deben de ser marginados por esta orientación, sino que deben integrarse en la sociedad, expresó en italiano. El problema no es tanto tener esa orientación, tenemos que ser sus hermanos. El problema es la presión ejercida por grupos de presión de la gente codiciosa, lobbies políticos, grupos de presión masónicos y tantos grupos de presión. Esto agrava el problema, dijo el Papa. Bueno, es obvio que existe un lobby gay, el Papa lo dejó claro en aquella rueda de prensa, un lobby gay que impone una ideología de género a modo de pensamiento único, que proclama el orgullo gay. Han conseguido, incluso, este medio de presión, que los medios de comunicación generalistas, los principales medios de comunicación, se conviertan en una especie de policía ideológica del pensamiento único, no permitiendo que nadie piense algo distinto, ¿no? Echando sobre él, señalándolo y poniéndolo como objetivo si alguien se atreve a discrepar. Lo cierto es que se ejerce tal presión que se intenta impedir la libertad de la Iglesia para predicar el mensaje moral sobre este tema. Igual que San Juan Bautista, que fue mártir de la verdad moral, también hoy en día la Iglesia vive un cierto martirio de la verdad moral porque se intenta cercenar su libertad para hablar con claridad sobre lo que la visión cristiana de la moralidad piensa sobre el homosexualismo y la transexualidad. Pues bien, vamos a ello. Ya que el Papa citó el Catecismo de la Iglesia Católica, pues vamos a él. Vamos a él porque el Catecismo de la Iglesia Católica dedica 3 puntos sobre esta materia. Los vamos a leer y vamos a desmenuzar cuáles son las afirmaciones que se hacen en estos 3 puntos. El primero de los puntos es el 2357 y dice así: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o entre mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas de su mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no preceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Este es el primero de los puntos del catecismo que hablan de la homosexualidad. Voy a intentar desgranar las afirmaciones que están contenidas en este punto. En primer lugar, como veis, no habla de las personas LGTB. La Iglesia no habla en esos términos, sino habla de personas con tendencias homosexuales, más o menos marcadas. Creo que esto es importante. Cometemos un error cuando hablamos de personas LGTB o católicos LGTB, porque eso hace referencia a un lobby. Tenemos que hablar con propiedad, y hablar con propiedad es que hay personas que tienen tendencias homosexuales más o menos marcadas, pero
designarlas bajo un estereotipo LGTB es caer en la trampa de que sea un lobby concreto el que nos pretenda presentar a estas personas bajo una antropología alternativa, que es la que ellos quieren imponer. En segundo lugar, algo que es importante, se distingue entre atracción o tendencia homosexual y actos homosexuales. Se distinguen ambas cosas. Se dice que el origen psíquico de esa tendencia homosexual permanece en gran medida inexplicado. Bueno, es un cierto misterio, pero un misterio no es algo de lo que no podemos saber nada, sino que un misterio es algo de lo que no podemos saber todo. Y algo sí vamos sabiendo, como es que el hecho de que para nada se crea ya a estas alturas en un origen genético, no se cree en un origen genético de la homosexualidad. Nadie ha encontrado, ni a estas alturas pretende encontrar un gen de la homosexualidad. Como mucho podría hablarse de algunos factores genéticos que aumentan la proclividad, pero no existe, ¿no?, ese condicionamiento que determine la homosexualidad genéticamente. Lo más claro, como el propio punto del catecismo pues sugiere, lo más claro son las influencias psíquicas que lo originan. Freud, como no, Freud no ligó el origen de la homosexualidad al complejo de Edipo, Pero lo cierto es que es importante ser conscientes de que son muchísimos quienes que han llegado a identificar el origen de sus tendencias homosexuales con unas determinadas heridas afectivas que han tenido. Heridas afectivas que generalmente suelen ser de falta de identificación con la figura paterna por parte de los chicos, con una ausencia o con una conflictividad con la figura paterna que han hecho que se hayan refugiado en el sexo femenino. Es decir, existen, ¿no?, muchos estudios y muchas reflexiones de muchas personas que han identificado las heridas psicológicas desde las que después se han generado esas tendencias homosexuales. Muchos de vosotros conoceréis la famosa canción de Povia, ¿no?, Luca era gay, una canción que cantó en el Festival de San Remo, en la cual él también cantaba una experiencia, ¿no?, de cómo la homosexualidad había tenido un origen psíquico con un problema en la relación paterna y cómo se había transformado, ¿no?, esa tendencia homosexual al cambiar también su marco psicológico. Pero, dicho esto, que como dice el catecismo, pues claro, el origen psicológico es una cuestión, no es de fe, es una cuestión de psicólogos que entre ellos discutirán y discuten sobre cuál es el origen psicológico de la homosexualidad. Digamos también, claro, el catecismo dice que los actos homosexuales son gravemente inmorales, son contrarios al designio con el que Dios ha creado la sexualidad. Obviamente Dios creó la sexualidad con unas finalidades que no se pueden cumplir dentro de una relación sexual homosexual. Y los textos bíblicos que nos hablan, que califican como inmorales esos actos son contundentes. Y no cabe decir que esos textos bíblicos estén descontextualizados o que sean trasnochados. No, la doctrina de la Iglesia no nace de una frase sacada de contexto, sino que se basa en un sólido fundamento, en un constante testimonio bíblico, en un constante testimonio de la tradición de la Iglesia, mantenida a lo largo de los siglos. Sigamos adelante. Pasamos al segundo punto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el 2358, que dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Impresionante este punto del Catecismo de la Iglesia. Y así entendemos aquellas palabras del Papa de las que hemos partido. Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle, no? Es un punto en el que se remarca la no culpabilidad, ¿no?, en muchísimas personas de esa tendencia homosexual
que experimentan en su interior, ¿no? Y por lo tanto, nos habla este punto del catecismo de la condena nuestra hacia lo que hoy en día popularmente se conoce como homofobia. Es verdad que es un término que ha sido utilizado, muchas veces manipulado, pero nosotros no tenemos complejo de decir que estamos absolutamente en contra de la homofobia, es decir, de cualquier discriminación hacia las personas homosexuales, pues por el hecho de despreciarlas porque tengan ese tipo de atracción hacia su propio sexo. Cualquier tipo de desprecio, de vejación, de discriminación injusta hacia ellas, la Iglesia la condena. Lo condena. Ahora bien, también vamos a decir que ese término de homofobia, la palabra homofobia, es muy manipulada. Es muy manipulada. Se suele calificar de homófobo a cualquiera que no acepte las cláusulas del lobby LGTB. Así de claro. Y en el fondo se fomenta el odio cuando se califica de fóbico un pensamiento que disiente con la ideología de género. Si usted disiente con la ideología de género, con el pensamiento de los lobbies LGTB, entonces usted es fóbico. No, oiga, mire usted, la lucha contra la homofobia está siendo una excusa para imponer un pensamiento único, el pensamiento único de la ideología de género, y eso no podemos consentirlo. Nosotros tenemos que luchar contra la homofobia real, verdadera, que existe también en palabras, en gestos vejatorios hacia las personas con tendencias homosexuales, pero tenemos que desenmascarar la acusación falsa de homofobia a los que sencillamente pensamos distinto, no pensamos como los lobbies LGTB. Aclarado esto, lo que este punto del catecismo subraya es que estamos llamados a acoger pastoralmente, con un cuidado especial a estas personas que tienen pues, unas tendencias más marcadas, algunas muy marcadas, otras menos marcadas, tendencias de atracción homosexual. Existen recursos de ayuda psicológica y espiritual que, por cierto, en muchos países corren el riesgo de estar prohibidos. Y aquí creo que tenemos que denunciar la persecución que existe frente a profesionales que están en disposición de poder ayudar a acompañar a las personas con tendencia homosexual que quieren también pues, un acompañamiento para, de alguna manera, descubrir las heridas psicológicas que intuyen que están en el origen de su homosexualidad. Y existen muchas legislaciones en diversos países que están cercenando la libertad de los profesionales del acompañamiento. Uno tiene derecho a ser acompañado psicológicamente, espiritualmente. Y hoy en día existe el riesgo de ser perseguido por amor a quienes se encuentran en esta situación, por querer ayudarles. Pero al mismo tiempo tenemos que denunciar los falsos recursos de misericordia que a veces acontecen también incluso en el seno de la propia Iglesia, que identifican el acompañamiento hacia las personas con tendencias homosexuales con la justificación de la vida homosexual. Y cuando tal cosa ocurre hay que decir que en absoluto están viviendo lo que la Iglesia pide, que es realizar un buen acompañamiento a las personas con tendencia homosexual, porque están negando la verdad en nombre de la caridad. Y no se puede negar la verdad moral en nombre de la caridad. Así no se ayuda a las personas con tendencias homosexuales. Tan errónea es la actitud homofóbica de quienes niegan la caridad en nombre de la verdad, como la actitud de quienes niegan la verdad en nombre de la caridad. Ni negar la caridad en nombre de la verdad, ni negar la verdad en nombre de la caridad. La verdad y la caridad están llamadas siempre a ir de la mano. Y creo que una herejía de nuestros días es contraponer verdad y caridad. Jesús es la verdad y Jesús es la caridad. Jesús dijo a aquella mujer, mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Integró la caridad y la verdad. Vayamos adelante. Nos queda un tercer punto todavía, el punto 2359, que dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes del dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.
Pues bien, es un texto bien importante, fijaros bien. Es decir, estamos hablando de que las personas homosexuales están llamadas a la felicidad y están llamadas a la santidad. Y la Iglesia les orienta para ello hacia la castidad. Obviamente la actividad homosexual les impediría una realización de felicidad y de santidad, porque es contraria a esa actividad homosexual a la sabiduría del Creador. Y entonces se les invita a abrazar la cruz, porque obviamente el tener también que llevar adelante una vida sabiendo que uno tiene ciertas tendencias, pero que sí que son, si se dejase llevar por ellas, serían contrarias al designio de Dios, pues tal planteamiento supone abrazar una cruz, de no dejarse llevar por un impulso que uno siente. Pero en ese abrazar la cruz uno descubre el fortalecimiento que experimenta cuando es la gracia de Dios la que le asiste en medio de su contrariedad interna. Es abrazando la cruz cuando uno descubre el camino a la felicidad, no huyendo de la cruz. Descubrir nuestras heridas, como decíamos anteriormente, quizás descubrir las heridas que han podido originar las inclinaciones homosexuales, aceptarlas, acompañarlas, ofrecérselas al Señor. Todo ello forma parte de ese camino de santidad. Solo Dios sabe cómo uno puede evolucionar en sus heridas cuando se vive en castidad, pero sin duda alguna la vivencia en castidad es camino de ordenamiento interior, es camino de ordenamiento. Señor, yo me acepto tal y como soy. Si tú quieres puedes sanarme, pero yo me acepto tal y como soy y voy camino de santidad en esa aceptación de la cruz y en esa búsqueda de la felicidad que tú quieres darme, ¿no? Sin duda alguna hay muchos santos que han tenido tendencias homosexuales, que no nos quepa la menor duda. ¿Se puede ser gay y santo? He aquí una pregunta. ¿Se puede ser gay y santo? Bueno, es que exactamente es lo que el Santo Padre dijo en aquella famosa entrevista en el avión. Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? Pues claro que se puede ser gay y santo. Es más, es el escenario, cada uno tiene que descubrir el escenario de su vida en el que Dios le llama a la santidad. Vivir, ¿no? Pues una condición de atracción hacia el mismo sexo, pero sabiendo que está llamado a vivir la virtud de la castidad, pues exactamente igual que alguien heterosexual, exactamente igual que alguien soltero, alguien casado, alguien célibe, una persona homosexual también está llamada a vivir la virtud de la castidad. Ese es su escenario de santificación. Pero bien, demos un paso más, porque el título de nuestra sesión de hoy era el de homosexualismo y transexualidad. Y digamos también algo sobre la transexualidad. En España, la aprobación de la ley de la transexualidad ha generado pues, un profundo sufrimiento. Se está generando mucha confusión y crisis de identidad en los niños donde anteriormente no la tenían. Se está generando en España una auténtica epidemia de disforia de género en muchos niños, especialmente muchas niñas. Cuando resulta que incluso en el curso de tercero de primaria se les presenta a los niños el dilema de que ellos disciernan si son niños, si son niñas, con un sufrimiento, con una confusión tremenda, ¿no? Es una auténtica violencia hacia la inocencia de los niños en su desarrollo psicológico. Ha habido acciones de algunas madres que se han unido, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que un grupo de madres de Madrid, de una asociación Amanda, pues se llegaron a juntar a hacer una manifestación pública para protestar contra el intento de hormonación que se está haciendo por parte de las administraciones contra sus niñas, contra sus hijas. Y recuerdo una pancarta que sostenían aquellas madres que no olvidaré nunca. La pancarta decía: contra las hormonas, aquí están las leonas. Y aquellas madres peleaban como unas leonas, ¿no?, por sus hijas, escandalizadas de que la administración pública pretendiese hormonar a sus hijas, pues contra la propia voluntad, ¿no?, de los padres, en una intromisión increíble del principio de patria potestad de los padres hacia sus hijos, ¿no? Incluso como estamos viendo en España y en otros países, con el riesgo, como también estamos viendo en Estados Unidos, con el riesgo de que la patria potestad
pueda ser retirada a unos padres si no asumen, si no hacen suyo, pues toda una serie de decisiones de transexualismo hacia un hijo o hacia una hija, ¿no? Lo cierto es que es una gran mentira la que se esconde detrás de esta transexualidad. Lo cierto es que se están introduciendo en nuevos países esa ley de transexualidad, cuando resulta que estamos conociendo cómo los países que fueron pioneros, como Suecia, como Finlandia, incluso como Inglaterra, están dando marcha atrás en aquellos pasos que dieron en su momento de poner en marcha programas para el cambio de sexo de los niños menores de edad. Lo cierto es que vamos teniendo datos suficientes para entender que simplemente con tener paciencia, con saber acompañar, con no tomar determinaciones equivocadas, una gran mayoría de los niños y niñas que han mostrado crisis de identidad las superan naturalmente cuando llega a su mayoría de edad. Pero claro, en el momento en el que se han tomado determinaciones como la hormonación, como incluso intervenciones quirúrgicas, obviamente se dan pasos sin retorno. Existen ya muchos países, entre ellos también ya está España, en los que ya hay denuncias de adolescentes en los que se inició el cambio, ¿no? La inversión de cambio de sexo con hormonaciones o quirúrgicamente, y que cuando ha llegado un momento en que han abierto los ojos y se han dado cuenta de la barbaridad de lo que la administración les ofreció y les puso en camino, sin informes médicos, sin una verdadera exploración de la raíz del problema, cuando resulta que la inmensa mayoría de los casos de disforia de género están unidos también a otro tipo de desequilibrios, como el autismo. Hay un tanto por ciento de autismo grandísimo entre las personas. Uno lo descubre posteriormente entre las personas que han experimentado disforia de género, y sin embargo las administraciones pusieron en marcha, sin un verdadero conocimiento del problema, ese traslado, esa traslación de sexualidad en los menores de edad. Y ya comienzan las denuncias de tantas víctimas frente a las administraciones. Ojalá estas denuncias sirvan para abrirnos los ojos. Ojalá también estas denuncias sirvan para reivindicar el derecho de los padres, la patria potestad sobre sus hijos, sobre esta intromisión increíble que Occidente está padeciendo sobre la patria potestad de los padres sobre los hijos. Aquí en España también estamos padeciendo esa intromisión, especialmente en el mundo educativo. Hay una conocida expresión pronunciada por quien fue ministro de Educación del gobierno socialista en España, que decía: de ninguna de las maneras cabe decir que los hijos sean de sus padres. Obviamente todo el mundo insinuando que si no se reconoce que los hijos sean de sus padres, y obviamente los hijos son de Dios, no son de sus padres, pero ciertamente de quien no son es del Estado, ¿no? Con esa continua intromisión del Estado en un intervencionismo continuo, tanto en el mundo educativo como en este mundo que hace referencia a la educación y la afectividad. Por eso, ojalá, ¿no?, esta gran crisis que estamos padeciendo sirva también para que se produzca una reacción. Quizás lo peor de lo que está ocurriendo es la falta de reacción de la sociedad. Lo malo ya no es lo que está aconteciendo, sino que acontezca sin reacción por parte de las familias. En España hay un libro editado con un especial éxito editorial que tiene como título Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es un libro publicado por dos catedráticos de psicología, José Rasti y Mariano Pérez Álvarez, dos catedráticos. Uno de ellos sí es creyente y el otro no lo es. No es un libro que haya nacido del ámbito eclesial, pero que es un libro que pone el dedo en la llaga, subrayando hasta qué punto se está provocando una crisis de una manera absolutamente artificial. Volvemos a los lobbies, en los cuales hemos reflexionado al inicio de esta sesión. Esos lobbies están, de alguna manera, influyendo de una manera ciertamente
peligrosa, incisiva, a la hora de, sintiéndose justificados supuestamente para responder a una serie de crisis, en realidad están generando las crisis a las que dicen estar respondiendo. Igual que aconteció con el aborto, cuando se decía que había que aprobar el aborto porque supuestamente el aborto clandestino pues, era numerosísimo. Luego, al aprobarse el aborto, descubrimos que no era cierto, que existiesen esos números de aborto, y poco a poco se fue generando y creciendo el número de abortos. Así también estamos viendo que este tipo de crisis antropológicas, de alguna forma, lo que están generando, se están sirviendo de las heridas de algunas personas, incluso de las heridas o desequilibrios psicológicos como el del autismo al que he hecho referencia, para generar toda una teoría antropológica y para imponerla en la escuela, robando a los padres su derecho patria potestad sobre sus hijos. Bueno, como veis, un gran reto, ¿no? Os invito a que podamos leer estos 3 puntos del Catecismo, 2357, 2358 y 2359, 3 puntos del Catecismo, en los que la Iglesia, con gran libertad evangélica, bendito Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por San Juan Pablo II, proclama ante el mundo la verdad antropológica, la verdad del amor humano en esta materia.